Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Primera parte. En un relato fiel de la vida y muerte de John Bunyan. Una breve relación de la excedente misericordia de Dios en Cristo hacia él, a saber, en sacarlo del muladar y convertirlo a la fe de su bendito Hijo Jesucristo. También se muestra en particular qué visión del pecado y qué aflicciones tuvo por él mismo, y también qué diversas tentaciones ha encontrado y cómo Dios lo ha llevado a través de ellas. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que él ha hecho por mi alma. Salmos capítulo 66, versículo 16. Hijitos, gracia sea con ustedes. Amén. Siendo yo quitado de ustedes en presencia, y así atado que no puedo cumplir con ese deber que de parte de Dios tengo hacia ustedes, para su mayor edificación y crecimiento en fe y en santidad, sin embargo, para que vean que mi alma tiene cuidado paternal y deseo por su bienestar espiritual y eterno, ahora una vez más, como antes, desde la cumbre de Senir y de Hermón, así ahora desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, Cantares 4, versículo 8, sigo velando por ustedes, anhelando grandemente ver su segura llegada al deseado puerto. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y me regocijo, aun cuando estoy entre los dientes del león en el desierto, que la gracia y la misericordia y el conocimiento de Cristo nuestro Salvador, que Dios les ha concedido, con abundancia de fe y amor, su hambre y sed por un mayor conocimiento del Padre en el Hijo, su ternura de corazón, su temblor ante el pecado, su conducta sobria y santa también, delante de Dios y de los hombres, es un gran refrigerio para mí, porque ustedes son nuestra gloria y gozo. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 20. Les he enviado aquí incluido una gota de esa miel que he sacado del cadáver de un león. Jueces 14, versículos 5 al 8. Yo mismo he comido de ella, y he sido muy refrescado. Las tentaciones, cuando las encontramos por primera vez, son como el león que rugió contra Sansón. Pero si las vencemos, la próxima vez que las veamos, hallaremos un panal de miel en ellas. Los filisteos no me entienden. Es algo de un relato de la obra de Dios en mi alma, desde el mismo principio hasta ahora, en lo cual ustedes pueden percibir mis abatimientos y mis levantamientos, porque Él hiere y sus manos curan. Está escrito, el Padre dará a conocer tu verdad a los hijos. Isaías 38, versículo 19. Sí, fue por esta razón que tuve tanto tiempo en Sinaí, para ver el fuego y la nube, y la oscuridad para que temiera el Señor todos los días de mi vida en la tierra, y contara todas sus obras maravillosas a mis hijos. Levítico 4, versículos 10 al 11. Salmos 78, versículos 3 al 5. Moisés, en Números 33, versículos 1 al 2, escribió de los viajes de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, y también mandó que recordaran sus 40 años de peregrinación en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8, versículo 2. Por tanto, esto he procurado hacer, y no solo eso, sino también publicarlo, para que, si Dios quiere, otros sean puestos en memoria de lo que Él ha hecho por sus almas, al leer su obra en mí. Es provechoso para los cristianos estar llamando a menudo a la memoria los mismos comienzos de la gracia con sus almas. Es una noche para ser muy guardada para Jehová, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es aquella noche de Jehová, la cual deben guardar todos los hijos de Israel en sus generaciones. Éxodo 12, versículo 42. Oh Dios mío, dice David, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Salmos 42, versículo 6. También recordó el león y el oso, cuando fue a pelear con el gigante de Gad. Primera de Samuel 17, versículos 36 y 37.
Era costumbre de Pablo, y eso, cuando era juzgado por su vida, aún abrir delante de sus jueces la manera de su conversión. Hechos 22 y 24. Él pensaba en aquel día y en aquella hora en la que primero encontró la gracia, porque halló que eso lo sostenía. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel por el Mar Rojo, muy dentro del desierto, aún así tenía que volverse completamente hacia allá otra vez para recordar el ahogamiento de sus enemigos allí. Números 14, versículo 25. Porque aunque antes cantaron su alabanza, pronto se olvidaron de sus obras. Salmo 106, versículos 11 al 12. En este discurso mío, ustedes pueden ver mucho digo, de la gracia de Dios hacia mí. Doy gracias a Dios, puedo contarlo como mucho, porque fue más grande que mis pecados y también que las tentaciones de Satanás. Puedo recordar mis temores y dudas y meses tristes con consuelo. Son como la cabeza de Goliat en mi mano. No había nada para David como la espada de Goliat, aun esa espada que debería haberse hundido en sus entrañas, porque el mismo recuerdo y la vista de eso predicaban el libramiento de Dios para él. Oh, el recuerdo de mis grandes pecados, de mis grandes tentaciones y de mi gran temor de perecer para siempre. Ellos traen de nuevo a mi mente el recuerdo de mi gran ayuda, de mis grandes sostenes del cielo y de la gran gracia que Dios extendió a un miserable como yo. Mis queridos hijos, recuerden los días pasados y los años de tiempos antiguos. Recuerden también sus cánticos en la noche y conversen con sus corazones. Salmo 77, versículos 5 al 12. Sí, miren con diligencia y no dejen ningún rincón sin escudriñar para hallar ese tesoro escondido, aun el tesoro de su primera y segunda experiencia de la gracia de Dios hacia ustedes. Recuerden, digo, la palabra que primero los asió. Recuerden sus terrores de conciencia y el temor de la muerte y del infierno. Recuerden también sus lágrimas y oraciones a Dios. Sí, cómo suspiraban bajo cada seto por misericordia. ¿No tienen acaso un monte Mizar que recordar? ¿Han olvidado el aposento, el establo, el granero y lugares semejantes donde Dios visitó sus almas? Recuerden también la palabra digo, en la que el Señor los hizo esperar. Si han pecado contra la luz, si son tentados a blasfemar, si están ahogados en la desesperación, si piensan que Dios pelea contra ustedes, o si el cielo está escondido de sus ojos, recuerden que así fue con su Padre. Pero de todas ellas me libró el Señor. Podría haberme extendido mucho en este discurso mío acerca de mis tentaciones y aflicciones por el pecado, como también de la bondad misericordiosa y la obra de Dios en mi alma. También podría haber adoptado un estilo mucho más elevado que este, en el que aquí he hablado, y podría haber adornado todas las cosas más de lo que aquí he parecido hacer, pero no me atrevo. Dios no jugó al tentarme, ni yo jugué, cuando me hundí, como en el abismo sin fondo, cuando los dolores del infierno se apoderaron de mí. Por eso no puedo jugar al relatarlos, sino ser claro y sencillo, y exponer la cosa como fue. Quien lo reciba, que lo reciba, y quien no, que produzca algo mejor. Adiós. Mis queridos hijos, la leche y la miel están más allá de este desierto. Dios tenga misericordia de ustedes, y conceda que no sean perezosos para entrar a poseer la tierra. John Bunyan. Una relación de la excepcional misericordia de Dios en Cristo para su pobre siervo, John Bunyan. En esta relación mía del misericordioso obrar de Dios en mi alma, no estará de más que, en primer lugar, les dé en pocas palabras una idea de mi linaje y de la manera en que fui criado, para que así la bondad y generosidad de Dios hacia mí se vean aún más resaltadas y magnificadas ante los hijos de los hombres. Pues bien, mi linaje era, como muchos bien saben, de una generación baja e insignificante. La casa de mi padre era de un rango que el más humilde y despreciado de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, no tengo aquí, como otros, de qué gloriarme en cuanto a sangre noble, ni de un estado alto según la carne, aunque, considerando todas las cosas, yo magnifico a la majestad celestial,
porque por esta puerta Él me trajo al mundo, para participar de la gracia y la vida que están en Cristo por medio del Evangelio. Sin embargo, a pesar de la humildad e insignificancia de mis padres, le agradó a Dios poner en sus corazones que me enviaran a la escuela para aprender a leer y escribir, lo cual también logré conforme a lo que alcanzaban otros hijos de hombres pobres, aunque para mi vergüenza confieso, pronto perdí lo que había aprendido casi por completo, y eso mucho antes de que el Señor obrara su obra de conversión en mi alma. En cuanto a mi vida natural, por el tiempo en que estaba sin Dios en el mundo, fue en verdad conforme al curso de este mundo y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, versículos 2 al 3. Mi deleite era ser llevado cautivo por el diablo a su voluntad. Segunda de Timoteo 2, versículo 26. Estando lleno de toda injusticia, lo cual también obraba y se manifestaba tan fuertemente en mi corazón y en mi vida, y eso desde niño, que pocos me igualaban, especialmente considerando mis años, que eran tiernos, pues eran pocos, tanto para maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Sí, tan asentado y arraigado estaba yo en estas cosas, que se convirtieron en una segunda naturaleza para mí, lo cual, como también he considerado con sobriedad desde entonces, ofendía tanto al Señor, que aún en mi infancia Él me asustaba y atemorizaba con sueños espantosos y me aterrorizaba con visiones temibles, porque a menudo, después de haber pasado este o aquel día en pecado, en mi cama era grandemente afligido mientras dormía con las aprensiones de demonios y espíritus malignos que siempre, como yo entonces pensaba, trabajaban para llevarme con ellos, de lo cual nunca podía librarme. También en estos años era grandemente afligido y turbado con los pensamientos de los horribles tormentos del fuego del infierno, temiendo siempre que sería mi suerte al final hallarme entre esos demonios y espíritus infernales que allí están encadenados con cadenas y lazos de oscuridad para el juicio del gran día. Estas cosas, digo, cuando yo era apenas un niño, de 9 o 10 años, afligían tanto mi alma, que entonces en medio de mis muchos juegos y vanidades infantiles, en medio de mis compañeros vanos, a menudo estaba muy abatido y afligido en mi mente por ellas. Sin embargo, no podía soltar mis pecados. Sí, también entonces estaba tan vencido por la desesperanza de la vida y del cielo, que a menudo deseaba, o bien que no existiera el infierno, o que yo fuera un demonio, suponiendo que ellos eran solo atormentadores, que si era necesario que yo fuera allí, preferiría ser un atormentador antes que ser atormentado yo mismo. Al poco tiempo estos sueños terribles me dejaron, los cuales también pronto olvidé, porque mis placeres rápidamente borraron su recuerdo como si nunca hubieran sido, por lo cual con más ansias, según la fuerza de mi naturaleza, solté aún más las riendas de mi concupiscencia y me deleité en toda transgresión contra la ley de Dios, tanto que, hasta que llegué al estado de matrimonio, fui el cabecilla de todos los jóvenes que me acompañaban, en toda clase de vicio e impiedad. Sí, tal prevalencia tenían los deseos y frutos de la carne en esta pobre alma mía, que si no hubiera sido por un milagro de la preciosa gracia, no solo habría perecido por el golpe de la justicia eterna, sino que también me habría expuesto al golpe de aquellas leyes que llevan a algunos a la desgracia y a la vergüenza pública ante la faz del mundo. En aquellos días los pensamientos de la religión eran muy gravosos para mí. No podía soportarla yo mismo, ni que otro la practicara, tanto que cuando veía a alguien leer esos libros que trataban de la piedad cristiana, era para mí como una prisión. Entonces decía a Dios, apártate de mí, porque no quiero el conocimiento de tus caminos. Job 21, versículos 14 al 15. Ahora estaba vacío de toda buena consideración. El cielo y el infierno estaban fuera de vista y mente, y en cuanto a salvarse o condenarse, era lo que menos pensaba. Oh Señor, tú conoces mi vida, y mis caminos no están ocultos de ti. Pero esto bien recuerdo, que aunque yo mismo podía pecar con el mayor deleite y facilidad, y también tomar el placer y la vileza de mis compañeros, sin embargo, aún entonces,
Si en algún momento veía cosas malvadas en aquellos que profesaban ser buenos, eso hacía que mi espíritu temblara. Como una vez por encima de todas las demás, cuando estaba en la cumbre de mi vanidad, oí a uno jurar que era tenido por hombre religioso, y eso tuvo tan gran efecto en mi espíritu que hizo que me doliera el corazón. Pero Dios no me dejó del todo, sino que me guió todavía, no ahora con convicciones, sino con juicios. Sin embargo, juicios mezclados con misericordia, pues caí en un brazo del mar, y apenas escapé de ahogarme. Otra vez caí de una barca en el río Bedford, pero la misericordia me preservó con vida. Además, otra vez, estando en un campo con uno de mis compañeros, sucedió que una víbora pasó por el camino, así que, teniendo un palo en mi mano, la golpeé en el lomo, y habiéndola aturdido, le forcé la boca con mi palo y le arranqué el aguijón con mis dedos, por lo cual, si Dios no hubiera sido misericordioso conmigo, por mi temeridad me habría llevado a mi fin. Esto también lo he notado con gratitud. Cuando fui soldado, yo con otros fuimos sacados para ir a un sitio a asediarlo, pero cuando ya estaba listo para ir, uno de la compañía quiso ir en mi lugar, a lo cual, cuando consentí, él tomó mi puesto, y llegando al sitio del asedio, mientras estaba de centinela, recibí un balazo en la cabeza con mosquete y murió. Aquí, como dije, hubo juicios y misericordia, pero ninguno de ellos despertó mi alma a la justicia, por lo cual seguí pecando, y crecí cada vez más rebelde contra Dios, y descuidado de mi propia salvación. Poco después de esto, cambié mi estado civil y me casé, y fue una misericordia que me uniera con una esposa cuyo padre era considerado piadoso. Esta mujer y yo, aunque llegamos a estar juntos tan pobres como se pueda imaginar, sin tener ni siquiera un plato o una cuchara entre los dos, sin embargo, esto era lo que ella tenía de su parte: el camino llano del hombre al cielo y la práctica de la piedad, los cuales su padre le había dejado cuando murió. En estos 2 libros solía leer a veces con ella, en los cuales también hallé algunas cosas que me resultaron algo agradables, pero en todo este tiempo no experimenté ninguna convicción. Ella también solía contarme a menudo cuán piadoso era su padre y cómo reprendía y corregía el vicio, tanto en su casa como entre sus vecinos. Qué vida tan estricta y santa había llevado en sus días, tanto de palabra como de obra. Por lo cual, estos libros, con esta historia, aunque no alcanzaron mi corazón para despertarlo acerca de mi triste y pecaminoso estado, sí produjeron en mí algunos deseos de religión. Así que, como no conocí algo mejor, abracé con mucho entusiasmo la religión de aquellos tiempos, a saber, ir a la iglesia 2 veces al día, y eso con los más diligentes, y allí decía y cantaba con gran devoción, como los demás, aunque retenía mi vida impía. Pero además, estaba tan dominado por el espíritu de superstición que adoraba, y con gran devoción, todas las cosas, tanto el lugar alto, el sacerdote, el sacristán, el vestuario, el servicio y lo que fuera que pertenecían a la iglesia, contando como santas todas las cosas contenidas allí, y especialmente al sacerdote y al sacristán, como los más felices sin duda, muy bendecidos, porque eran los siervos, según pensaba entonces, de Dios, y eran los principales en el santo templo para hacer su obra allí. Esta idea creció tan fuerte en poco tiempo en mi espíritu, que si tan solo veía a un sacerdote, aunque fuera muy ruin y depravado en su vida, sentía que mi espíritu se sometía a él, lo reverenciaba y me unía a él. Sí, pensaba que por el amor que les tenía, suponiendo los ministros de Dios, podría haberme postrado a sus pies y haber sido pisoteado por ellos. Su nombre, su atuendo y su oficio me intoxicaban y me hechizaban. Después de haber estado así por algún tiempo considerable, otro pensamiento vino a mi mente, y era si nosotros éramos israelitas o no, porque al encontrar en la Escritura que ellos habían sido una vez el pueblo peculiar de Dios, pensé, si yo fuera de esta raza, mi alma tendría que ser feliz. Entonces otra vez encontré en mí un gran anhelo de resolver esta cuestión, pero no sabía cómo debía hacerlo. Al fin pregunté a mi padre sobre ello,
quien me dijo, no, no lo somos, por lo cual caí en mi espíritu en cuanto a esa esperanza, y así permanecí. Pero todo este tiempo no era consciente del peligro y la maldad del pecado, no consideraba que el pecado me condenaría, sin importar qué religión siguiera, a menos que fuera hallado en Cristo. Es más, nunca pensaba en Él, o en si existía tal persona o no. Así anda el hombre, mientras está ciego, pero se cansa con la vanidad, porque no conoce el camino a la ciudad de Dios. Eclesiastés 10, versículo 15. Pero un día, entre todos los sermones que predicó nuestro párroco, su tema fue tratar sobre el día de reposo y sobre el mal de quebrantarlo, sea con trabajo, deportes u otras cosas. Ahora bien, yo era, a pesar de mi religión, uno que se deleitaba mucho en toda clase de vicio, y especialmente ese era el día en que me complacía en ello, por lo cual caí en mi conciencia bajo su sermón, pensando y creyendo que él hizo ese sermón a propósito para mostrarme mi mal proceder, y en ese momento sentí lo que era la culpa, aunque nunca antes que recuerde. Pero entonces, por el momento, estaba muy cargado con ella, y así regresé a casa cuando terminó el sermón, con una gran carga en mi espíritu. Esto por ese instante adormeció los nervios de mis mejores deleites y amargó mis antiguos placeres. Pero esperen, no duró, porque antes de que hubiera almorzado bien, la molestia empezó a irse de mi mente y mi corazón volvió a su antiguo curso. Oh, cuán contento estaba yo de que esta molestia se hubiera ido de mí y que el fuego se hubiera apagado para que pudiera pecar de nuevo sin control. Por lo cual, cuando hube satisfecho a la naturaleza con mi alimento, sacudí el sermón de mi mente y a mis antiguas costumbres de juegos y diversión regresé con gran deleite. Pero ese mismo día, mientras estaba en medio de un juego de cat, y habiendo golpeado una bola una vez fuera del hoyo, justo cuando estaba a punto de golpearla por segunda vez, una voz de repente vino del cielo a mi alma que dijo, ¿dejarás tus pecados e irás al cielo, o tendrás tus pecados e irás al infierno? Ante esto quedé sumamente perplejo, por lo cual dejando mi bola en el suelo, levanté la vista al cielo, y era como si con los ojos de mi entendimiento hubiera visto al Señor Jesús mirando hacia abajo sobre mí, como muy enojado conmigo, y como si Él me amenazara severamente con algún castigo grave por estas y otras prácticas impías. No había apenas concebido esto en mi mente, cuando de repente esta conclusión se fijó en mi espíritu, pues el indicio anterior volvió a poner mis pecados delante de mi rostro, que yo había sido un pecador grande y atroz, y que ahora era demasiado tarde para buscar el cielo, porque Cristo no me perdonaría, ni me absolvería de mis transgresiones. Entonces me puse a reflexionar en esto también, y mientras lo pensaba, y temía que fuera así, sentí que mi corazón se hundía en desesperación, concluyendo que era demasiado tarde, y por eso resolví en mi mente que continuaría en el pecado, pues, pensé, si el caso es así, mi estado es sin duda miserable. Miserable si sigo mis pecados, y solo miserable si los sigo. No puedo sino ser condenado, y si debo serlo, bien puedo serlo por muchos pecados, como serlo por pocos. Así que me quedé en medio de mi juego, ante todos los que estaban allí presentes, pero no les dije nada, sino que, habiendo llegado a esta conclusión, regresé desesperadamente a mi diversión de nuevo, y bien recuerdo que enseguida este tipo de desesperación poseyó tanto mi alma, que estaba convencido de que nunca podría tener otro consuelo que el que hallara en el pecado, pues el cielo ya estaba perdido, así que en eso no debía pensar, por lo cual encontré en mí un gran deseo de saciarme de pecado, siempre pensando en que otro pecado podría cometer para probar su dulzura, y me di tanta prisa como pude para llenar mi vientre con sus manjares, no fuera que muriera antes de lograr mi deseo, pues eso lo temía mucho. En estas cosas, protesto delante de Dios, no miento, ni finjo esta forma de hablar. Estos eran realmente con fuerza y con todo mi corazón mis deseos. El buen Señor, cuya misericordia es insondable, perdone mis transgresiones.
y estoy muy convencido de que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos están conscientes, hasta el punto de evadir sus espíritus con un ánimo mezquino y endurecido, y adormecer sus conciencias. Ese estado que él nutre de manera callada y astuta con tal desesperación, que, aunque no acompañe mucha culpa a las almas, sin embargo, tienen continuamente dentro de ellas esta conclusión secreta, que no hay esperanza para ellas, pues han amado los pecados, por lo tanto ellos irán. Jeremías 2, versículo 25, 18, versículo 12. Así pues continué en el pecado con gran ansia de mente, aunque me molestaba que no pudiera quedar tan satisfecho con él como quería. Esto continuó conmigo alrededor de un mes, o más, pero un día, estando de pie en la ventana de la tienda de un vecino, y allí maldiciendo y jurando, y comportándome como un loco, como era mi costumbre, estaba sentada dentro la mujer de la casa y me escuchó, y aunque ella también era una mujer muy libertina e impía, sin embargo, protestó que yo juraba y maldecía con tanta fiereza que la hizo temblar al oírme, y me dijo además que yo era el tipo más impío para maldecir que ella había escuchado en toda su vida, y que yo, haciendo esto, era capaz de corromper a toda la juventud de la ciudad, si tan solo vinieran a mi compañía. Con esta reprensión quedé enmudecido, y me llené de vergüenza secreta, y eso también, como pensé, delante del Dios del cielo, por lo cual, mientras estaba allí, con la cabeza inclinada, deseé con todo mi corazón volver a ser un niño pequeño, para que mi padre me enseñara a hablar sin esta forma malvada de jurar, pues pensé, estoy tan acostumbrado a ello, que es en vano pensar en una reforma, porque pensé que nunca podría ser. Pero cómo sucedió, no lo sé, desde este momento en adelante, dejé de jurar de tal manera que era una gran maravilla para mí mismo observarlo, y mientras antes no sabía cómo hablar sin poner un juramento antes y otro después para darle autoridad a mis palabras, ahora podía, sin eso, hablar mejor y con más agrado que nunca antes. Todo este tiempo no conocí a Jesucristo, ni dejé mis diversiones y juegos. Pero poco después de esto, caí en compañía de un pobre hombre que profesaba la religión, quien según pensé entonces, hablaba agradablemente de las Escrituras y de los asuntos de la religión, por lo cual, sintiendo cierto cariño y simpatía por lo que decía, me volqué a mi Biblia y empecé a tomar gran placer en la lectura, pero especialmente en la parte histórica de ella, porque en cuanto a las epístolas de Pablo y escrituras semejantes, no podía soportarlas, siendo todavía ignorante tanto de las corrupciones de mi naturaleza como de la necesidad y valor de Jesucristo para salvarme. Por lo cual, comencé con cierta reforma exterior, tanto en mis palabras como en mi vida, y puse los mandamientos delante de mí como mi camino al cielo, mandamientos que también me esforzaba en guardar, y según pensaba, los guardaba bastante bien a veces, y entonces sentía consuelo, pero de vez en cuando quebrantaba uno, y así afligía mi conciencia, pero entonces me arrepentía, y decía que estaba arrepentido por ello, y prometía a Dios hacerlo mejor la próxima vez, y allí encontraba ayuda otra vez, porque entonces pensaba que agradaba a Dios tanto como cualquier hombre en Inglaterra. Así continuó alrededor de un año. Durante ese tiempo, nuestros vecinos me tenían por un hombre muy piadoso, un hombre nuevo y religioso, y se maravillaba mucho de ver tan grande y famoso cambio en mi vida y costumbres, y en verdad así era, aunque también no conocía a Cristo, ni la gracia, ni la fe, ni la esperanza, pues, como bien he visto después, si entonces hubiera muerto, mi estado habría sido sumamente temible. Pero, digo, mis vecinos estaban asombrados de esta gran conversión mía, de una profanidad tan prodigiosa, a algo parecido a una vida moral, y en verdad, bien podían estarlo, porque esta conversión mía fue tan grande, como si Tomás de Belén se volviera un hombre sobrio. Ahora entonces empezaron a hablar bien de mí, a elogiar, tanto en mi presencia como a mis espaldas. Ahora era yo, como decían, un hombre piadoso.
ahora me había convertido en un hombre verdaderamente honesto. Pero cuando entendí que estas palabras eran sus palabras y opiniones sobre mí, me agradó mucho, porque, aunque en ese entonces no era más que un pobre hipócrita pintado, sin embargo, me encantaba que se hablara de mí como de alguien verdaderamente piadoso. Me sentía orgulloso de mi piedad, y de hecho, todo lo que hacía, lo hacía para ser visto, o para que los hombres hablaran bien de mí, y así continué por alrededor de un año más. Ahora deben saber que, antes de esto, yo ya había tomado mucho placer en replicar las campanas, pero al comenzar a ser más delicada mi conciencia, pensé que tal práctica era vana, y por lo tanto me esforcé por dejarla. Sin embargo, mi mente se quedaba inquieta, por lo cual iba a la iglesia y miraba, aunque no me atrevía a repicar, pero pensaba que esto tampoco era propio de la religión. Sin embargo, me esforzaba a mirar todavía, pero pronto empecé a pensar, ¿y si una de estas campanas se cayera? Entonces elegí pararme bajo una viga principal que atravesaba la iglesia de lado a lado, pensando que allí estaría seguro. Pero luego volví a pensar, si la campana cayera con un vaivén, podría primero golpear la pared y luego, rebotando sobre mí, matarme a pesar de esta viga. Esto me hacía pararme en la puerta de la iglesia. Y ahora, pensaba, estoy lo bastante seguro, porque si la campana cayera ahora, puedo escabullirme detrás de estos gruesos muros y así quedar preservado. Así que después de esto aún iba a verlo repicar, pero no pasaba de la puerta de la iglesia. Pero luego se me ocurrió, ¿y si la iglesia misma se cayera? Y este pensamiento, puede ser por lo que sé, cuando estaba allí mirando, sacudía continuamente mi mente, que ya no me atrevía a quedarme en la puerta de la iglesia por más tiempo, sino que me veía obligado a huir, por miedo de que la iglesia se cayera sobre mi cabeza. Otra cosa era mi afición al baile. Pasé todo un año antes de poder dejarlo por completo, pero durante todo este tiempo, cuando pensaba que guardaba este o aquel mandamiento, o hacía, por palabra o por obra, algo que consideraba bueno, tenía gran paz en mi conciencia y pensaba para mí, Dios no puede sino estar complacido conmigo ahora. Sí, para decirlo a mi manera, pensaba que ningún hombre en Inglaterra podría agradar a Dios mejor que yo. Pero pobre desgraciado que era, todo ese tiempo era ignorante de Jesucristo, y andaba tratando de establecer mi propia justicia, y habría perecido en eso si Dios en su misericordia no me hubiera mostrado más de cerca mi estado natural. Pero un día, la buena providencia de Dios me llamó a Bedford a trabajar en mi oficio, y en una de las calles de ese pueblo llegué a donde estaban sentadas 3 o 4 mujeres pobres en una puerta, hablando de las cosas de Dios, y estando yo ya dispuesto a escucharlas conversar, me acerqué para oír lo que decían, pues yo también era un conversador activo en las cosas de religión, pero puedo decir que escuchaba sin entender, porque ellas hablaban de cosas muy por encima de mí, fuera de mi alcance. Su conversación era sobre el nuevo nacimiento, la obra de Dios en sus corazones, y cómo habían sido convencidas de su miserable estado natural. Hablaban de cómo Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y con qué palabras y promesas habían sido reconfortadas, consoladas y sostenidas contra las tentaciones del diablo. Además, razonaban acerca de las sugestiones y tentaciones de Satanás en particular, y contaban unas a otras por cuáles habían sido afligidas, y cómo habían resistido sus asaltos. También hablaban de la miseria de sus propios corazones y de su incredulidad, y despreciaban, menospreciaban y aborrecían su propia justicia como inmunda e insuficiente para hacerles algún bien. Y me parecía que hablaban como si la alegría las hiciera hablar. Hablaban con tanta dulzura en el lenguaje de las Escrituras y con tal apariencia de gracia en todo lo que decían, que para mí eran como si hubieran encontrado un nuevo mundo, como si fueran gente que habitaba sola y no debería contarse entre sus vecinos. Números 23, versículo 9. Al oírlas, sentí que mi propio corazón empezaba a temblar y a desconfiar de que mi condición era mala,
porque vi que en todos mis pensamientos sobre religión y salvación, el nuevo nacimiento nunca había entrado en mi mente, ni conocía yo el consuelo de la palabra y la promesa, ni la falsedad y traición de mi propio corazón malvado. En cuanto a pensamientos secretos, no les prestaba atención, ni tampoco entendía qué eran las tentaciones de Satanás, ni cómo debían ser resistidas. Así que, después de haber escuchado y considerado lo que decían, las dejé y volví a mis labores, pero sus palabras y su conversación se fueron conmigo, y mi corazón se quedó con ellas porque fui muy conmovido por sus palabras, tanto porque por ellas fui convencido de que me faltaban las verdaderas señales de un hombre verdaderamente piadoso, como porque por ellas fui convencido de la condición feliz y bendita de quien lo era. Por eso, con frecuencia me ocupaba en volver una y otra vez a la compañía de estas pobres personas, porque no podía mantenerme alejado, y cuanto más me iba entre ellas, más cuestionaba mi condición. Y como todavía recuerdo, encontré inmediatamente dos cosas en mí que a veces me maravillan, especialmente considerando cuán ciego, ignorante, vil e impío era poco antes. La una era una gran ternura y suavidad de corazón, que me hacían caer bajo la convicción de lo que por las Escrituras ellas afirmaban, y la otra era una gran inclinación en mi mente a meditar continuamente en ello y en todas las demás cosas buenas que en algún momento escuchaba o leía. Por estas cosas mi mente estaba ahora tan cambiada que era como una sanguijuela pegada a la vena siempre clamando, «Dame, dame». Proverbios 30, versículo 15. Sí, estaba tan fija en la eternidad y en las cosas del reino de los cielos. En la medida en que las conocía, aunque todavía, Dios lo sabe, conocía muy poco, que ni placeres, ni ganancias, ni persuasiones, ni amenazas podían soltarla o hacerla soltar de su asidero. Y aunque lo diga con vergüenza, es en verdad una cierta realidad. Entonces habría sido tan difícil para mí apartar mi mente del cielo a la tierra, como he hallado a menudo desde entonces volver de la tierra al cielo. Una cosa no puedo omitir. Había un joven en nuestro pueblo con quien mi corazón antes estaba más unido que con ningún otro, pero como él era una criatura sumamente perversa en maldecir, jurar y fornicar, ahora lo rechacé y abandoné su compañía. Pero como a cuarto de año después de haberlo dejado, lo encontré en un cierto camino, y le pregunté cómo estaba. Él, con su viejo modo de jurar y desvariar, me respondió que estaba bien. Pero, Harry, le dije, ¿por qué maldices y juras así? ¿Qué será de ti si mueres en esta condición? Él me respondió muy airado, ¿qué haría el diablo por compañía si no fuera por tipos como yo? Por ese tiempo me topé con algunos libros de los Ranters, que habían sido publicados por algunos de nuestros compatriotas y que eran también muy estimados por varios viejos profesantes. Algunos de estos los leí, pero no fui capaz de emitir ningún juicio sobre ellos, por lo que, mientras los leía y pensaba en ellos, viendo que no podía juzgar, me entregaba a la oración ferviente de esta manera: «Oh Señor, soy un necio y no puedo distinguir la verdad del error. Señor, no me dejes a mi propia ceguera, ni para probar ni para condenar esta doctrina. Si es de Dios, no permitas que la desprecie. Si es del diablo, no dejes que la abrace. Señor, pongo mi alma en este asunto solo a tus pies. No permitas que sea engañado, te lo suplico humildemente». Todo este tiempo tuvo un compañero religioso íntimo, y era el pobre hombre de quien hablé antes. Pero por este tiempo, él también se volvió un ranterse endemoniado, y se entregó a toda clase de inmundicia, especialmente impureza. También negaba que hubiera Dios, ángel o espíritu, y se burlaba de todas las exhortaciones a la sobriedad. Cuando yo me esforzaba por reprender su maldad, él se reía aún más, y fingía que había pasado por todas las religiones y que nunca había dado con la verdadera hasta ahora. También me dijo que en poco tiempo vería a todos los profesantes volverse a los caminos de los ranters, por lo cual, aborreciendo esos malditos principios, dejé su compañía de inmediato, y llegué a ser para él tan extraño como antes lo fui cercano.
Y no solo este hombre fue una tentación para mí, sino que, trabajando yo en el campo, sucedía que caía en la compañía de varias personas, quienes aunque antes eran estrictas en la religión, también habían sido arrastradas por estos ranters. Estas también hablaban conmigo de sus caminos, y me condenaban como legalista y oscuro, pretendiendo que ellos solos habían alcanzado la perfección y que podían hacer lo que quisieran sin pecar. Oh, estas tentaciones eran muy a la carne, siendo yo apenas un joven y mi naturaleza en su vigor. Pero Dios, quien, como esperaba, me había destinado para cosas mejores, me guardó en el temor de su nombre, y no permitió que aceptara tales malditos principios. Y bendito sea Dios, que puso en mi corazón clamar a Él para ser guardado y dirigido, siempre desconfiando de mi propia sabiduría, porque he visto desde entonces incluso los efectos de esa oración, en su preservación de mí, no solo de los errores de los ranters, sino también de aquellos que han surgido desde entonces. La Biblia era preciosa para mí en esos días. Y ahora me parecía que empezaba a mirar la Biblia con nuevos ojos, y a leer como nunca antes lo había hecho, y especialmente las epístolas del apóstol San Pablo me eran dulces y agradables, y en verdad nunca estaba fuera de la Biblia, y afuera leyendo, meditando, siempre clamando a Dios, que pudiera conocer la verdad y el camino al cielo y a la gloria. Y mientras seguía leyendo, di con ese pasaje, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. 1 Corintios 12. Y aunque, como he visto desde entonces, por esta escritura el Espíritu Santo se refiere especialmente a cosas extraordinarias, sin embargo en mí causó convicción de que yo carecía de cosas extraordinarias, aún de esa comprensión y sabiduría que otros cristianos tenían. Sobre esta palabra medité, y no sabía qué hacer. Especialmente esta palabra fe me perturbaba, porque no podía evitarlo, sino que a veces debía preguntarme si tenía alguna fe o no, pero no quería concluir que no tenía fe, porque si lo hacía, pensaba, entonces me contaría a mí mismo como un verdadero desechado. No, me dije a mí mismo, aunque estoy convencido de que soy un necio ignorante y de que me faltan esos benditos dones de conocimiento y entendimiento que otros tienen, sin embargo, a riesgo de equivocarme, concluiré que no soy del todo incrédulo, aunque no sepa lo que es la fe, porque se me mostró y eso también, como he visto desde entonces, por Satanás, que aquellos que se consideran a sí mismos en un estado de incredulidad no tienen ni descanso ni tranquilidad en sus almas, y yo no quería caer del todo en la desesperación. Por lo cual, por esta sugerencia fui por un tiempo hecho temeroso de ver mi falta de fe, pero Dios no permitió que así destruyera y arruinara mi alma, sino que continuamente, contra esta mi triste y ciega conclusión, creaba dentro de mí tales suposiciones de tal manera que no podía estar satisfecho, hasta que llegué ahora a un conocimiento de si tenía fe o no, pues siempre rondaba en mi mente, pero, ¿y si realmente te falta la fe? Pero, ¿cómo puedes saber si tienes fe? Y además, veía con certeza que si no la tenía, estaba seguro de perecer para siempre. De modo que, aunque al principio procuré pasar por alto el asunto de la fe, en poco tiempo, considerando mejor el asunto, estuve dispuesto a ponerme a prueba si tenía fe o no. Pero ¡ay, pobre desgraciado! Tan ignorante y rudo era yo, que hasta el día de hoy no sé más cómo hacerlo, que no sé cómo empezar y realizar esa rara y curiosa obra de arte que nunca he visto ni considerado. Por tanto, mientras estaba considerando esto y sintiéndome muy confundido al respecto, pues deben saber que aún no había comentado a nadie lo que estaba pasando, solamente escuchaba y consideraba. El tentador vino con este engaño, que no había manera de saber si yo tenía fe, sino probando hacer algún milagro, citando aquellas escrituras que parecen decirlo, para reforzar y fortalecer su tentación. Es más, un día mientras iba de Slough a Bedford, la tentación estaba muy fuerte sobre mí, para probar si tenía fe haciendo algún milagro, y el milagro en ese momento era este,
que debía decirles a los charcos que había en el camino, séquense, y a los lugares secos, sean charcos. Y la verdad es que en un momento estuve a punto de decirlo en serio, pero justo cuando iba a hablar, vino este pensamiento a mi mente: pero ve debajo de ese seto y ora primero, para que Dios te haga capaz de hacerlo. Pero cuando había decidido orar, esto vino con fuerza sobre mí, que si oraba y luego volvía a intentar hacerlo, y sin embargo no pasaba nada, entonces estaría seguro de que no tenía fe, sino que era un desechado y perdido. Así que pensé, si es así, no lo intentaré aún, sino que esperaré un poco más. Así que permanecí en gran confusión, porque pensaba que si solo tenían fe aquellos que podían hacer cosas tan maravillosas, entonces concluía que en ese momento yo no la tenía, ni tampoco parecía probable que la tendría en el futuro. De esta manera fui sacudido entre el diablo y mi propia ignorancia, y tan perplejo, especialmente en algunos momentos, que no sabía qué hacer. Por este tiempo el estado y la felicidad de esos pobres hermanos en Bedford se me presentaron en una especie de visión. Me pareció ver que estaban en el lado soleado de una montaña, allí disfrutando de los placenteros rayos del sol, mientras yo temblaba y me encogía de frío, afligido con escarcha, nieve y nubes oscuras. También me pareció que, entre ellos y yo, había un muro que rodeaba esa montaña, y mi alma deseaba mucho pasar por ese muro, pensando que si pudiera, iría al mismo centro de ellos y allí también me conformaría con el calor de su sol. Alrededor de ese muro pensaba una y otra vez, buscando mientras andaba, para ver si encontraba algún camino o pasaje por el cual pudiera entrar, pero durante algún tiempo no hallé ninguno, hasta que al fin vi, como si fuera una estrecha rendija como una pequeña puerta en el muro, por la cual intenté pasar. Ahora bien, el pasaje era muy angosto y estrecho, e hice muchos intentos por entrar, pero todo en vano, hasta que casi quedé del todo derrotado por el esfuerzo. Al final, con gran esfuerzo, me pareció que primero logré meter la cabeza y después, con un empujón de lado, mis hombros y todo mi cuerpo. Entonces estuve sumamente alegre, fui y me senté en medio de ellos, y así fui confortado con la luz y el calor de su sol. Ahora bien, esta montaña, el muro, se me explicaron así. La montaña representaba la iglesia del Dios viviente, el sol que brillaba sobre ella, la resplandeciente y misericordiosa faz de Dios para los que estaban allí. El muro, pensaba, era la palabra, que hace separación entre los cristianos y el mundo, y la rendija en el muro, pensaba, era Jesucristo, quien es el camino hacia Dios el Padre. Juan 14, versículo 6, Mateo 7, versículo 14. Pero, por cuanto el pasaje era tan estrecho que solo podía entrar con mucha dificultad, me mostró que nadie podía entrar a la vida sino aquellos que realmente lo deseaban con todo su corazón y que también dejaban atrás este mundo malvado, porque allí solo había espacio para el cuerpo y el alma, pero no para el cuerpo, el alma y el pecado. Esta representación permaneció sobre mi espíritu muchos días. Durante todo ese tiempo me vi en una condición triste y desolada, pero aún así fui movido a una vehemente hambre y deseo de ser uno de aquellos que estaban sentados en el sol. Ahora también oraba donde quiera que estaba, ya fuera en casa o fuera, en casa o en el campo, y también solía, levantando el corazón, cantar el Salmo 51. Oh Señor, considera mi aflicción, porque aún no sabía dónde estaba. Tampoco aún podía alcanzar ninguna persuasión consoladora de que tenía fe en Cristo, sino que en lugar de tener satisfacción, empecé a sentir que mi alma era asaltada con nuevas dudas sobre mi futura felicidad, especialmente con preguntas como estas: ¿seré yo elegido? Pero, ¿y si el día de gracia ya hubiera pasado y terminado? Por estas dos tentaciones fui muy afligido e inquietado, a veces por una y a veces por la otra. Y primero, hablando de la duda sobre mi elección, descubrí en ese momento que, aunque estaba en un ardor por encontrar el camino al cielo y la gloria, y aunque nada podía hacerme desistir de ellos, sin embargo,
Esta pregunta me ofendía y desanimaba tanto que estaba, especialmente a veces, como si la misma fuerza de mi cuerpo también me hubiera sido quitada por la fuerza y el poder de esa duda. Esta escritura también parecía que pisoteaba todos mis deseos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, versículo 16. Con esta escritura no sabía qué hacer, porque veía claramente que, a menos que el gran Dios, por su infinita gracia y generosidad, me hubiera escogido voluntariamente como vaso de misericordia, aunque deseara y anhelara y trabajara hasta que mi corazón se rompiera, nada bueno resultaría. Por eso esta gran pregunta quedaba fija en mí. ¿Cómo puedes saber que eres elegido? ¿Y qué tal si no lo eres? ¿Qué harás entonces? Oh Señor, pensaba yo, ¿y si en verdad no lo soy? Puede ser que no lo seas, decía el tentador. Puede ser así en verdad, pensaba yo. Entonces, decía Satanás, mejor será que lo dejes y no sigas esforzándote más, porque si en verdad no fuiste elegido ni escogido por Dios, no hay razón para hablar de tu salvación, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por estas cosas llegué al extremo de mi entendimiento sin saber qué decir ni cómo responder a estas tentaciones. En verdad, poco pensaba yo que Satanás me estaba asaltando así, sino más bien creía que era mi propia prudencia la que así planteaba la pregunta. Porque sólo los elegidos obtuvieran la vida eterna, eso lo aceptaba de corazón y sin objeciones, pero que yo mismo fuera uno de ellos, allí estaba la duda. Así pues, por varios días fui grandemente asaltado y perplejo, y a menudo, cuando andaba caminando, estaba a punto de caerme de lo débil que me sentía en mi mente. Pero un día, después de haber estado tantas semanas oprimido y abatido por esto, cuando ya casi estaba dando por muerta toda mi esperanza de alcanzar la vida, esa sentencia cayó con peso sobre mi espíritu. Considerad las generaciones antiguas y ved, ¿confió alguno en el Señor y fue confundido? Con esto fui grandemente iluminado y alentado en mi alma, porque así, en ese mismo instante, se me aplicó así. Empieza desde el principio de Génesis y lee hasta el fin de Apocalipsis, y ve si puedes encontrar que alguno confió en el Señor y fue confundido. Así que al llegar a casa, fui de inmediato a mi Biblia, para ver si podía encontrar ese dicho, sin dudar que lo hallaría enseguida, porque estaba tan fresco y con tal fuerza y consuelo sobre mi espíritu, que era como si me hablara. Bueno, busqué pero no lo encontré, solo permanecía sobre mí. Entonces le pregunté primero a un buen hermano, y luego a otro, si sabían dónde estaba, pero ninguno sabía de tal lugar. Esto me sorprendió, que un dicho así me hubiera tomado tan de repente, y con tanto consuelo y fuerza, y que sin embargo nadie pudiera encontrarlo, pues yo no dudaba que estaba en la Santa Escritura. Así continué más de un año, y no podía encontrar el lugar, pero al fin, echando un vistazo a los libros apócrifos, lo encontré en Eclesiástico 2, versículo 10. Al principio esto me desanimó un poco, pero porque para ese entonces ya había tenido más experiencia del amor y la bondad de Dios, me inquietó menos, especialmente cuando consideré que, aunque no estaban los textos que llamamos santos y canónicos, sin embargo, por cuanto esta sentencia era el resumen y la sustancia de muchas promesas, era mi deber tomar el consuelo de ella, y bendigo a Dios por esa palabra, porque para mí fue de Dios. Esa palabra todavía brilla a veces delante de mi rostro. Después de esto, vino sobre mí con fuerza esa otra duda. ¿Pero qué, si el día de gracia ya pasó y terminó? ¿Qué, si me demoré demasiado y ya no hay misericordia? Ahora recuerdo que un día, mientras caminaba por el campo, estaba muy metido en este pensamiento, y para agravar mi angustia, el tentador presentó a mi mente esos buenos hermanos de Bedford, y me sugirió así, que como estos ya se habían convertido, ellos eran todos los que Dios salvaría en esas partes, y que yo había llegado demasiado tarde porque ellos habían recibido la bendición antes que yo llegara. Ahora estaba en gran angustia, pensando de verdad que esto podría ser cierto, por lo cual iba de un lado a otro,
lamentando mi triste condición, considerándome mucho peor que 1000 necios por haberme detenido tanto tiempo y haber pasado tantos años en el pecado como lo había hecho. Seguía clamando, «Oh, si tan solo hubiera vuelto atrás! ¡Oh, si tan solo hubiera vuelto hace 7 años!». Esto también me enfadaba conmigo mismo, al pensar que no hubiera tenido más sensatez que desperdiciar mi tiempo hasta perder mi alma y el cielo. Pero cuando había estado mucho tiempo afligido con este temor y apenas podía dar un paso más, justo en el mismo lugar donde había recibido mi otro consuelo, estas palabras irrumpieron en mi mente. «Oblígalos a entrar, para que se llene mi casa, y aún hay lugar». Lucas 14, versículos 22 al 23. Estas palabras, pero especialmente esas, «y aún hay lugar», fueron palabras dulces para mí, porque en verdad pensé que por ellas vi que había lugar suficiente en el cielo para mí, y además que cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, Él estaba pensando en mí, y que Él, sabiendo que llegaría el tiempo en el que estaría afligido con el temor de que no quedara lugar para mí en su seno, habló de antemano esta palabra y la dejó registrada para que yo encontrara ayuda contra esta vil tentación. Esto en verdad lo creí entonces. En la luz y el consuelo de esta palabra anduve un buen tiempo, y el consuelo fue aún mayor cuando pensaba que el Señor Jesús había pensado en mí hace tanto tiempo, y que había dicho esas palabras especialmente para mi bien, porque en verdad creía que las había dicho con ese propósito para animarme. Pero no estaba sin mis tentaciones para volver atrás, tentaciones, digo, tanto de Satanás como de mi propio corazón, y de conocidos carnales, pero gracias a Dios, estas fueron superadas por ese sentido profundo de la muerte y del día del juicio, que permanecía, por así decirlo, continuamente ante mis ojos. También solía pensar en Nabucodonosor, de quien se dice que le había dado todos los reinos de la tierra. Daniel 5, versículos 18 al 19. Sin embargo, pensaba yo, si este gran hombre tuvo toda su porción en este mundo, una hora en el fuego del infierno haría que lo olvidara todo, y esta consideración fue de gran ayuda para mí. También me hizo ver, más o menos en este tiempo, algo acerca de los animales que Moisés consideraba limpios e inmundos. Pensé que esos animales eran símbolos de los hombres, los limpios símbolos de aquellos que eran el pueblo de Dios, pero los inmundos símbolos de los hijos del maligno. Ahora leí que los animales limpios rumiaban. Eso significaba, pensé, que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. También hendida la pezuña. Pensé que eso significaba que debemos separarnos, si queremos ser salvos, de los caminos de los hombres impíos. Y también, al leer más acerca de ellos, encontré que, aunque rumiásemos como la liebre, sin embargo, si andábamos con garras como el perro, o si hendiéramos la pezuña, como el cerdo, pero no rumiásemos, como las ovejas, aún así éramos, por todo eso, inmundos, porque pensé que la liebre era un tipo de aquellos que hablan de la palabra, pero andan en caminos de pecado, y que el cerdo era como aquel que se aparta de sus contaminaciones exteriores, pero que aún carece de la palabra de fe, sin la cual no puede haber salvación, por más devoto que sea un hombre. Deuteronomio capítulo 14. Después de esto encontré al leer la palabra que aquellos que han de ser glorificados con Cristo en el otro mundo deben ser llamados por Él aquí, llamados a participar de una porción de su palabra y justicia y de los consuelos y primicias de su Espíritu, y a un interés especial en todas esas cosas celestiales que de verdad preparan el alma para aquel descanso y casa de gloria que está en el cielo. Aquí nuevamente me quedé muy perplejo, sin saber qué hacer, temiendo no haber sido llamado, porque, pensé, si no soy llamado, ¿qué podría hacerme bien? Ninguno sino aquellos que son llamados efectivamente heredarán el reino de los cielos. Pero oh, cómo amaba ahora aquellas palabras que hablaban del llamamiento de un cristiano, como cuando el Señor dijo a uno, sígueme, y a otro, ven en pos de mí. Y oh, pensaba yo, que Él dijera eso también a mí, cuán gustosamente correría tras Él.
Ahora no puedo expresar con qué anhelos y suspiros en mi alma clamaba a Cristo para que me llamara. Así continué por un tiempo, todo en un fuego por ser convertido a Jesucristo. Y también vi esos días tal gloria en un estado de conversión, que no podía contentarme sin tener parte en ello. Si se hubiera podido conseguir por oro, ¿qué no habría dado yo por ello? Si hubiese tenido un mundo entero, todo lo habría dado 10,000 veces por esto, para que mi alma hubiera estado en un estado convertido. Cuán hermosos eran ahora a mis ojos todos aquellos que yo creía que eran hombres y mujeres convertidos. Resplandecían, caminaban como un pueblo que lleva el gran sello del cielo consigo. Oh, vi que les había tocado una suerte en lugares deleitosos, y que tenían una hermosa heredad. Salmos capítulo 16. Pero lo que me enfermaba era aquello de Cristo. En San Marcos, subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Marcos 3, versículo 13. Esta escritura me hizo desfallecer y temer, pero también encendió fuego en mi alma. Lo que me hacía temer era esto, que Cristo no hubiera tenido agrado en mí, pues él llamaba a los que quería. Pero oh, la gloria que yo veía en esa condición seguía cautivando tanto mi corazón, que rara vez leía de alguno que Cristo hubiera llamado sin desear enseguida. Ojalá yo hubiera estado en su lugar, ojalá hubiera nacido Pedro, ojalá hubiera nacido Juan, u ojalá hubiera estado allí y lo hubiera oído cuando los llamó. ¿Cuánto habría clamado yo? Oh Señor, llámame a mí también. Pero oh, temía que él no me llamaría. Y en verdad, el Señor me dejó así por muchos meses seguidos, sin mostrarme nada, ni que ya lo era, ni que lo sería más adelante. Pero al fin, después de mucho tiempo y de muchos gemidos a Dios, para que yo pudiera ser hecho partícipe del llamamiento santo y celestial, vino a mí esta palabra: limpiaré la sangre de los que no he limpiado, porque Jehová morará en Sión. Joel 3, versículo 21. Pensé que estas palabras fueron enviadas para animarme a seguir esperando en Dios y que me significaban que si no lo era ya, podría llegar el tiempo en que en verdad yo fuera convertido a Cristo. Por este tiempo comencé a abrir mi corazón a aquellos pobres del pueblo de Dios en Bedford y a contarles mi condición, y cuando ellos lo oyeron, se lo dijeron al señor Gifford, quien también tuvo ocasión de hablar conmigo y estuvo dispuesto a tener una buena opinión de mí, aunque creo que sin muchos fundamentos. Pero me invitó a su casa, donde yo oiría cómo conversaba con otros acerca de los tratos de Dios con sus almas. De todo eso recibí aún más convicción, y desde ese tiempo empecé a ver algo de la vanidad y la miseria interior de mi corazón impío, porque hasta entonces no conocía gran cosa de ello, pero ahora comenzó a descubrirse ante mí y a obrar en mí de una forma que nunca antes lo había hecho. Ahora hallé claramente que las concupiscencias y corrupciones se manifestaban dentro de mí, en pensamientos y deseos malvados, que antes no consideraba. Mis deseos también por el cielo y la vida empezaron a fallar. Hallé también que mientras mi alma estaba llena de anhelos por Dios, ahora comenzaba a inclinarse tras cada vana necedad. Sí, mi corazón ya no se movía a ocuparse de lo bueno, comenzó a ser descuidado, tanto de mi alma como del cielo, y ahora siempre se quedaba atrás, tanto para con Dios como en cada deber, y era como un peso en la pata de un pájaro, que le impide volar. Sí, pensaba yo, ahora estoy peor y peor, ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Por tanto, comencé a hundirme grandemente en mi alma y a albergar tales desalientos en mi corazón que me echaban tan bajo como en el infierno. Si entonces me hubieran quemado en la hoguera, no habría podido creer que Cristo tuviera amor por mí. Ay, no podía ni oírlo, ni verlo, ni sentirlo, ni tener gusto por ninguna de sus cosas. Yo era arrastrado como por un torbellino, mi corazón estaría impuro, y los cananeos habitarían en la tierra. A veces contaba mi condición a los del pueblo de Dios, los cuales, cuando la oían, me tenían compasión, y me hablaban de las promesas, pero también me habría resultado que me dijeran que debía alcanzar el sol con mi dedo, como que me dijeran que recibiera o confiara en las promesas.
y tan pronto lo habría hecho. Todo mi sentido y sentimiento estaban contra mí, y vi que tenía un corazón que pecaba, y que estaba bajo una ley que condenaba. Estas cosas me hacían pensar a menudo en el niño que el Padre llevó a Cristo, quien mientras aún venía a él, fue derribado por el diablo, y también tan desgarrado y despedazado por él, que cayó y se revolcaba, echando espumarajos. Lucas 9, versículo 42. Marcos 9, versículo 20. Además, en esos días, hallaba mi corazón cerrarse contra el Señor y contra su palabra. He hallado que mi incredulidad ponía, por así decirlo, el hombro a la puerta, para mantenerlo fuera, y eso incluso entonces cuando con muchos amargos suspiros clamaba: «Buen Señor, ábrela, Señor, rompe estas puertas de bronce y corta estas barras de hierro». Salmo 107, versículo 16. Sin embargo, esa palabra a veces creaba en mi corazón una pausa de paz. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Isaías 45, versículo 5. Pero todo este tiempo, en cuanto al acto de pecar, nunca fui más delicado que entonces. Mi parte trasera estaba vuelta hacia adentro. No me atreví a tomar un alfiler o un palo, aunque fuera tan delgado como una paja, porque mi conciencia ahora estaba dolorida y se dolía ante cada toque. Ya no sabía cómo decir mis palabras, por miedo de tocarlas mal. Oh, cuán cuidadosamente andaba yo entonces, en todo lo que hacía o decía. Me hallaba como en un pantano cenagoso, que temblaba si me movía, y era, como allí, dejado por Dios y Cristo, y el Espíritu y todas las cosas buenas. Pero observé, aunque yo era tan pecador como antes de la conversión, sin embargo Dios nunca cargó sobre mí la culpa de los pecados de mi ignorancia. Solo me mostró que estaba perdido si no tenía a Cristo, porque había sido pecador. Vi que necesitaba una justicia perfecta para presentarme sin falta delante de Dios, y esta justicia no se encontraba en ningún lugar, sino en la persona de Jesucristo. Pero mi contaminación original e interior, eso era mi plaga y aflicción, que vi en un grado espantoso, siempre brotando dentro de mí. De eso sí tenía la culpa hasta el asombro. Por causa de eso, me veía más repugnante a mis propios ojos que un sapo, y pensaba que también lo era a los ojos de Dios. El pecado y la corrupción, decía yo, brotarían tan naturalmente de mi corazón como el agua de una fuente. Pensaba entonces que todos los demás tenían un corazón mejor que el mío. Yo habría cambiado de corazón con cualquiera. Pensaba que nadie sino el mismo diablo podía igualarme en maldad interna y corrupción de mente. Caí entonces, al ver mi propia vileza, profundamente en la desesperación, porque concluía que esta condición en que yo estaba no podía ser compatible en un estado de gracia. Seguro, pensaba yo, que estoy desamparado de Dios, seguro que estoy entregado al diablo y a una mente reprobada, y así continué mucho tiempo, incluso por algunos años. Mientras estaba así afligido con los temores de mi propia condenación, había dos cosas que me hacían maravillar. Una era cuando veía a los ancianos corriendo tras las cosas de esta vida, como si fueran a vivir aquí para siempre. La otra era cuando encontraba profesantes muy angustiados y abatidos, cuando sufrían pérdidas externas, como de esposo, esposa, hijos. Señor, pensaba yo, qué gran alboroto por cosas tan pequeñas como estas, qué búsqueda de cosas carnales por unos, y cuánta tristeza en otros por la pérdida de ellas. Si tanto se esfuerzan por estas cosas y derraman tantas lágrimas por ellas, ¿cuánto más debo ser yo lamentado, compadecido y rogado por otros? Mi alma se está muriendo, mi alma se está condenando. Si mi alma estuviera en buena condición, y yo estuviera seguro de ello, ¡ah, cuán rico me tendría yo, aunque solo tuviera pan y agua! Contaría esas cosas como pequeñas aflicciones y las llevaría como pequeñas cargas. El espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y aunque estaba muy angustiado, atormentado y afligido por la visión y el sentido y el terror de mi propia maldad,
Sin embargo, tenía miedo de dejar que esta visión y este sentido se apartaran completamente de mi mente, porque pensaba que, a menos que la culpa de la conciencia se quitara de la manera correcta, es decir, por la sangre de Cristo, un hombre empeoraba más bien por la pérdida de su turbación mental que mejoraba. Por lo tanto, si la culpa pesaba mucho sobre mí, entonces clamaba para que la sangre de Cristo la quitara, y si estaba desapareciendo sin ella, porque a veces el sentido del pecado parecía que iba a morir y a irse por completo, entonces también me esforzaba en traerlo de nuevo a mi corazón, recordando el castigo del pecado en el fuego del infierno sobre mi espíritu y clamaba, Señor, no permitas que esto se aparte de mi corazón, sino de la manera correcta, por la sangre de Cristo y la aplicación de tu misericordia, a través de él, a mi alma, porque esa escritura pesaba mucho sobre mí. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, versículo 22. Y lo que me hacía tener más esto, era porque había visto algunos que aunque cuando estaban bajo heridas de conciencia, clamaban y oraban, sin embargo, buscando más bien un alivio presente de su turbación que el perdón de su pecado, no les importaba cómo perdían su culpa, con tal de sacarla de su mente. Ahora bien, habiéndola sacado de la manera equivocada, no les era santificada, sino que se volvían más duros y ciegos, y más malvados después de su turbación. Esto me hizo temer, y me hizo clamar más a Dios, para que no fuera así conmigo. Y ahora me dolía que Dios me hubiera hecho hombre, porque temía que yo fuera un réprobo. Consideraba que el hombre, no convertido, era la más triste de todas las criaturas. Así, siendo afligido y zarandeado por mi triste condición, me consideraba solo, y más que la mayoría de los hombres, no bendecido. Sí, pensaba que era imposible que yo llegara jamás a tener tanta bondad de corazón como para dar gracias a Dios por haberme hecho hombre. El hombre, en verdad, es el más noble por creación de todas las criaturas del mundo visible, pero por el pecado se ha hecho el más innoble. A las bestias, aves, peces, bendecía su condición, porque no tenían naturaleza pecaminosa. No eran objeto de ira de Dios, no iban a ir al fuego del infierno después de la muerte. Por lo tanto, podía haberme regocijado si mi condición hubiera sido como la de ellos. En esta condición estuve por mucho tiempo, pero cuando llegó el tiempo del consuelo, oí a uno predicar un sermón sobre estas palabras en el Cantar de los Cantares. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres hermosa. Cantares 4, versículo 1. Pero en ese momento hizo de estas dos palabras, amiga mía, su asunto principal y tema, de lo cual, después de haber abierto un poco el texto, sacó estas varias conclusiones. Primero, que la Iglesia, y así toda alma salvada, es el amor de Cristo, aun cuando no tiene amor. Segundo, el amor de Cristo sin causa. Tercero, el amor de Cristo cuando es odiado por el mundo. Cuarto, el amor de Cristo cuando está bajo tentación y destrucción. Quinto, el amor de Cristo desde el principio hasta el fin. Pero no obtuve nada de lo que dijo en ese momento, solo que cuando llegó a la aplicación del cuarto punto en particular, estas fueron las palabras que dijo: si es así, que el alma salvada es el amor de Cristo, cuando está bajo tentación y desamparo. Pobre alma tentada, cuando seas asaltada y afligida con tentaciones y el ocultamiento del rostro de Dios, sin embargo, piensa siempre en estas dos palabras, mi amor. Así que, mientras iba de regreso a casa, estas palabras volvieron a mi pensamiento, y bien recuerdo que al llegar dije así en mi corazón, que voy a ganar pensando en estas dos palabras. Este pensamiento no había pasado aún por mi corazón cuando estas palabras comenzaron así a encenderse en mi espíritu. Tú eres mi amor, tú eres mi paloma, 20 veces seguidas, y mientras seguía corriendo por mi mente, se hacían más fuertes y cálidas, y comenzaron a hacerme mirar hacia arriba, pero estando todavía entre la esperanza y el temor, aún replicaba en mi corazón, pero, ¿es verdad? ¿Es verdad?
En ese momento cayó sobre mí aquella sentencia, mas él no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Hechos 12, versículo 9. Entonces comencé a dar lugar a la palabra que, con poder, una y otra vez hacía resonar este alegre sonido dentro de mi alma. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor. Y con eso mi corazón se llenó por completo de consuelo y esperanza, y ahora podía creer que mis pecados serían perdonados. Sí, estaba tan cautivo por el amor y la misericordia de Dios, que recuerdo que no sabía cómo contenerme hasta llegar a casa. Pensaba que podría haber hablado de su amor, y haber contado de su misericordia para conmigo, aun a los mismos cuervos que estaban sobre las tierras aradas delante de mí, si hubieran sido capaces de entenderme. Por lo cual dije a mi alma, con mucha alegría, bien, quisiera tener aquí pluma y tinta, escribiría esto antes de ir más lejos, porque seguramente no olvidaré esto dentro de 40 años. Pero ay, en menos de 40 días comencé a cuestionar todo de nuevo, lo cual me hizo comenzar a cuestionarlo todo todavía. Sin embargo, todavía a veces era ayudado a creer que era una verdadera manifestación de gracia para mi alma, aunque había perdido mucho de la vida y el favor de ella. Ahora, como una semana o 15 días después de esto, fui muy seguido por esta escritura. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22, versículo 31. Y a veces sonaba tan fuerte dentro de mí, sí, y como estaba, llamaba tan fuerte tras de mí, que una vez, más que todas las demás, volví mi cabeza sobre mi hombro, creyendo verdaderamente que algún hombre, detrás de mí, me había llamado. Estando a gran distancia me parecía que llamaba tan fuerte. Vino, como he pensado después, para despertarme a la oración y a la vigilia. Vino para darme a conocer que una nube y una tormenta venían sobre mí, pero no lo entendí. También como recuerdo, ese momento en que me llamó tan fuerte, fue la última vez que sonó en mis oídos. Pero me parece que todavía escucho con qué voz tan fuerte sonaron estas palabras en mis oídos. Simón, Simón. Pensé verdaderamente, como les he dicho, que alguien había llamado tras de mí, que estaba a media milla detrás de mí, y aunque ese no era mi nombre, sin embargo me hizo mirar de repente detrás de mí, creyendo que el que había llamado tan fuerte se refería a mí. Pero tan necio era yo, e ignorante, que no sabía la razón de este sonido, lo cual, como vi sentí poco después, fue enviado desde el cielo como una alarma, para despertarme y prepararme para lo que venía. Solo me quedaba meditar y maravillarme en mi mente, al pensar cuál debía ser la razón de esta escritura, y que a este ritmo, tan a menudo y tan fuerte, todavía siguiera sonando y retumbando en mis oídos, pero como dije antes, poco después percibí el fin de Dios en ello. Porque, como al cabo de un mes después, vino sobre mí una tormenta muy grande, que me trató 20 veces peor que todo lo que había encontrado antes. Vino deslizándose sobre mí, ahora por un lado, luego por otro. Primero, todo mi consuelo me fue quitado. Luego, la oscuridad se apoderó de mí. Después de esto, se derramaron sobre mi espíritu verdaderos torrentes de blasfemias, tanto contra Dios como contra Cristo y las Escrituras, para mi gran confusión y asombro. Estos pensamientos blasfemos eran tales que levantaban preguntas en mí contra la misma existencia de Dios y de su único Hijo amado. ¿Cómo, si acaso había en verdad un Dios o Cristo? Y, si las santas Escrituras no eran más bien una fábula y un cuento astuto que la santa y pura palabra de Dios? El tentador también me asaltaba mucho con esto. ¿Cómo puedes saber que los turcos no tienen unas escrituras tan buenas para probar que su Mahoma es el Salvador, como nosotros tenemos para probar que nuestro Jesús lo es? Y ¿podía yo pensar que tantos miles de decenas de miles, en tantos países y reinos, debieran estar sin el conocimiento del camino correcto al cielo, si en verdad hubiera un cielo, y que solo nosotros, que vivimos en un rincón de la tierra, debiéramos ser los únicos bendecidos con ello? Cada uno cree que su propia religión es la más correcta, tanto judíos como moros y paganos. Y,
¿Qué tal si toda nuestra fe, y Cristo, y las Escrituras, no fueran sino otra ilusión también? Algunas veces he procurado argumentar en contra de estas sugerencias, y contraponerles algunas de las frases del bendito Pablo, pero pronto sentía, cuando hacía esto, que estos razonamientos volvían de nuevo sobre mí. Aunque hacíamos tanto caso de Pablo y de sus palabras, sin embargo, ¿cómo podía yo saber que, en verdad él, siendo un hombre astuto y sagaz, no se habría entregado para engañar con fuertes engaños y también haberse tomado la molestia y el trabajo de arruinar y destruir a sus compañeros? Estas sugerencias, junto con muchas otras que en este momento no puedo ni me atrevo a pronunciar, ni con palabras ni con pluma, hicieron tal presa en mi espíritu y pesaron tanto en mi corazón, tanto por su número, su duración y su ardiente fuerza, que sentía como si no hubiese nada más que estas cosas dentro de mí de la mañana a la noche, y como si de hecho no hubiera lugar para otra cosa, y también concluía que Dios, en su misma ira hacia mí, me había entregado a ellas para ser arrastrado por un torbellino poderoso. Solo por el disgusto que daban a mi espíritu sentía que había algo en mí que se negaba a abrazarlas. Pero esta consideración solo tenía entonces cuando Dios me daba permiso para tragar mi saliva. De lo contrario, el ruido, la fuerza y la violencia de las tentaciones ahogaban y desbordaban, como si enterraran todos esos pensamientos o el recuerdo de cualquier cosa semejante. Mientras estaba en esta tentación, a menudo encontraba que mi mente era súbitamente impulsada a maldecir y jurar, o a decir alguna cosa horrible contra Dios, o de Cristo su Hijo, y de las Escrituras. Entonces pensaba, sin duda estoy poseído por el diablo. Otras veces de nuevo, pensaba que me volvería loco, pues en lugar de alabar y magnificar al Señor Dios con los demás, si apenas oía hablar de Él, inmediatamente brotaría de mi corazón algún pensamiento blasfemo y horrible contra Él, de modo que tanto si pensaba que Dios existía, como si pensaba que no existía tal cosa, no podía sentir amor ni paz, ni disposición de gracia en mí. Estas cosas me hundían en una desesperación muy profunda, porque concluía que tales cosas no podían hallarse jamás entre los que aman a Dios. A menudo, cuando estas tentaciones habían obrado con fuerza sobre mí, me comparaba a la situación de un niño que alguna gitana ha tomado por la fuerza en sus brazos y está llevándolo lejos de amigos y patria. A veces pataleaba y también gritaba y lloraba, pero aún así estaba atado a las alas de la tentación, y el viento me arrastraba. También pensaba en Saúl y en el espíritu malo que lo poseía, y temía mucho que mi condición fuese la misma que la suya. Primera de Samuel capítulo 10. En aquellos días, cuando oía a otros hablar de cuál era el pecado contra el Espíritu Santo, entonces el tentador me provocaba tanto a desear pecar ese pecado. Era como si no pudiera ni debiera, ni tuviera que estar en paz hasta haberlo cometido. Ahora ningún pecado servía, sino ese. Si era de cometerse por pronunciar tal palabra, entonces me sentía como si mi boca la fuera a decir, quisiera o no. Y en tan fuerte medida me atacaba esta tentación que a menudo estaba listo para poner mi mano bajo mi barbilla, para evitar que mi boca se abriera, y con ese fin también a veces pensaba en lanzarme con la cabeza hacia abajo en algún basurero u hoyo, para evitar que mi boca hablara. Ahora de nuevo contemplaba la condición del perro y del sapo, y contaba el estado de todo lo que Dios había hecho como mucho mejor que este terrible estado mío, y de aquellos que eran como yo. Sí, de buena gana habría estado en la condición de un perro o un caballo, pues sabía que ellos no tienen almas que perezcan bajo el peso eterno del infierno del pecado, como la mía parecía estar por hacer. No, y aunque yo veía esto, lo sentía y me quebrantaba por ello. Sin embargo, lo que aumentaba mi tristeza era que no podía encontrar con toda mi alma desear ser librado. También me desgarraba y despedazaba en medio de estas distracciones esa escritura. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, versículos 20 y 21. Y ahora mi corazón estaba a veces sumamente endurecido. Si hubiera podido dar 1000 libras por una lágrima,
no habría podido derramar ni una sola. No, y a veces casi ni desear derramar una. Me sentía muy abatido, pensando que este sería mi destino. Veía que algunos podían lamentar y llorar por su pecado, y otros, a su vez, podían regocijarse y bendecir a Dios por Cristo, y otros podían hablar tranquilamente y con gozo recordar la palabra de Dios, mientras yo solo estaba en la tormenta o el huracán. Esto me hundía mucho, pensaba que mi condición era única, por lo tanto, me lamentaba mucho de mi mala suerte, pero no podía salir de estas cosas ni deshacerme de ellas. Mientras duró esta tentación, que fue alrededor de un año, no podía atender a ninguna de las ordenanzas de Dios sin una grave y profunda aflicción. Sí, entonces era yo más atormentado con blasfemias. Si había estado escuchando la palabra, entonces la impureza, las blasfemias y la desesperación me tenían cautivo allí. Si estaba leyendo, a veces me venían pensamientos repentinos para cuestionar todo lo que leía. Otras veces, mi mente era arrebatada y poseída de otras cosas de tal manera que ni sabía, ni me importaba, ni recordaba siquiera la oración que acababa de leer. También en la oración estuve muy turbado en ese tiempo. A veces pensaba que sentía que alguien tiraba de mi ropa por detrás. También estaría continuamente en mí en el tiempo de oración para que terminara, me detuviera, me apurara, que ya había orado suficiente y que no me quedara más tiempo, siempre distrayendo mi mente. A veces también echaba pensamientos tan impíos como estos, que debía orar a Él o por Él. A veces pensaba en aquello: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 3, versículo 9. Asimismo, cuando por tener pensamientos dispersos en este deber, me esforzaba por componer mi mente y fijarla en Dios, entonces, con gran fuerza, el tentador se empeñaba en distraerme, confundirme y apartarme mi mente, presentando a mi corazón y fantasía la figura de un absurdo, un toro, una escoba, o cosas semejantes, como si yo debiera orar a ellas. Y éstas, a veces especialmente, retenían tanto mi mente, que era como si no pudiera pensar en otra cosa, ni orar otra cosa que ellas, o a cosas semejantes. Sin embargo, a veces tenía fuertes y conmovedoras percepciones de Dios, y de la realidad de la verdad de su Evangelio. Pero oh, cómo se derramaba entonces mi corazón con gemidos inexpresables. Mi alma entera estaba en cada palabra, clamaba con angustia a Dios, para que tuviera misericordia de mí. Pero entonces me amedrentaban de nuevo tales pensamientos como estos. Pensaba que Dios se burlaba de estas mis oraciones, diciendo, y esto en presencia de los santos ángeles: este pobre ignorante miserable suspira por mí, como si no tuviera otra cosa que hacer con mi misericordia que dársela a alguien como él. ¡Ay, pobre alma! ¿Cómo estás engañada? No es para ti tener favor con el Altísimo. Entonces venía el tentador sobre mí, también con desalientos como estos: tú estás muy ferviente por la misericordia, pero yo te enfriaré. Este ánimo no te durará siempre. Muchos han estado tan fervientes como tú por un tiempo, pero yo he apagado su celo. Y con esto, tales y tales que habían caído, se me ponían delante de los ojos. Entonces temía que yo también haría lo mismo. Pero, pensaba, me alegro que esto haya venido a mi mente. Bien, estaré vigilante y haré lo que pueda. Aunque lo hagas, decía Satanás, yo seré más fuerte que tú, te enfriaré insensiblemente poco a poco por grados. ¿Qué me importa, decía él, si tardo 7 años en enfriar tu corazón, si al fin lo logro? Un continuo mecer adormece a un niño que llora. Lo trabajaré con constancia, pero tendré mi fin cumplido. Aunque estés ardiendo ahora, puedo sacarte de este fuego. Te tendré frío antes de que pase mucho. Estas cosas me pusieron en grandes aprietos, porque como en ese momento no me encontraba apto para morir entonces, así pensaba que vivir mucho tiempo me haría aún más inadecuado, pues el tiempo haría que olvidara todo, y aún el recuerdo del mal del pecado, del valor del cielo y la necesidad que tenía de la sangre de Cristo para limpiarme, se me borraría de mi mente y pensamiento.
pero agradezco a Cristo Jesús que estas cosas no me hicieron entonces aflojar mi clamor, sino más bien me impulsaron más a ello, como aquella mujer que encontró al adúltero, en cuyo tiempo esa palabra fue buena para mí, después de haber sufrido estas cosas por un tiempo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahora esperaba que la larga vida no me destruiría, ni me haría perder el cielo. Continuará. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Por John Bunyan. Primera parte. Colgado en el madero.